Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ¿Cómo están mis queridas hermanas? Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que estén muy bien, con el más alto nivel de espíritu islámico. Allahumma amin. Inshallah, hoy día proseguiremos con la explicación de algunas ayat de Surat al-Anfal que habíamos iniciado la clase anterior y entraremos en detalle de lo que fue luego la batalla de Badr, inshallah. Entonces, damos inicio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En la clase anterior vimos las características de los creyentes, cuáles eran sus puntos a favor, cuáles eran su nivel de fe, porque, esa fue la causa por la cual Allah subhanahu wa ta'ala les dio después el triunfo. Entonces, eso aplicado a nuestra vida cotidiana es una pregunta que nosotros nos debemos hacer a nosotros mismos: ¿en qué nivel de fe estoy? ¿Cuánto me falta mejorar? ¿Cuál es el esfuerzo diario que yo debo hacer para alcanzar un nivel como lo de los sahabas, o por lo menos algo parecido, para que Allah también me otorgue el triunfo, me otorgue la victoria en mi vida personal? Ahora, ¿por qué escogí este tema de la batalla de Badr para compartir con ustedes hoy día? Porque muchas veces, como era el caso de los muslimín en este evento de la batalla de Badr, eran un grupo de musulmanes débiles, un grupo de musulmanes creyentes, pero no tenían suficiente fuerza para enfrentar al enemigo en este caso. Muchas veces nosotros, como musulmanes que vivimos en este lado del mundo, estamos en una situación de una minoría. Muchas de ustedes son las únicas musulmanas en sus familias, y incluso a veces, si es que estuviesen casadas con hombres musulmanes o sus padres fueran musulmanes, todavía, a pesar de eso, estamos en un medio donde la mayoría de la gente no es musulmana. Entonces, muchas veces nos sentimos en desventaja por estar en este lado del mundo, en esta situación. Y a veces uno puede tener la duda, puede tener la incógnita: ¿qué voy a hacer ante esta situación? No puedo cumplir mi religión porque estoy con miedo, tengo temor, tengo dudas en mi corazón. Si es que yo doy este paso, por ejemplo, si es que me pongo el velo, me botan de mi trabajo. Si es que voy a buscar trabajo con velo, probablemente no me dan el trabajo porque me ven utilizando el velo. Entonces, o cosas como, por ejemplo, los hijos que tienen que estar en el colegio. A veces tenemos niñas musulmanas, niños musulmanes o jóvenes que están presionados por el grupo social y no
cumplen sus preceptos islámicos por temor al que dirán, por temor a la presión del grupo. Entonces, por esta razón, hermanas, pensé que era importante compartir con ustedes la historia de la batalla de Badr y también hacer un recordatorio de otra batalla similar que se dio en el tiempo de David, cuando David era joven y se enfrentó a Goliat. Y esa es una historia que también está mencionada en la Biblia y está narrada de una manera muy linda, muy hermosa, también en Surat al-Baqarah, el capítulo de la vaca, segundo capítulo del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala narra cómo Allah también dio el triunfo a ese grupo minúsculo de creyentes que estaban en el tiempo de David, antes de que David fuese rey. Esta historia de la batalla de David y Goliat es cuando David era todavía jovencito, era un adolescente pequeño todavía, y Allah le dio el triunfo. Voy a narrar brevemente la historia de David y Goliat según el Corán. Había un ejército de creyentes. En ese entonces ellos tenían un rey que se llamaba Talut, que Allah le asignó a Talut como rey de los creyentes judíos que eran en aquel entonces. Y él dio la orden de que salgan a la batalla las personas que no tengan compromisos, como que recién se han casado o que están construyendo una casa, porque ellos van a quedar con el corazón apegado a lo que dejan atrás, ¿no? a lo que ellos dejan atrás. Entonces, luego, gobernante les dice, digamos, el comandante del ejército les dice: Allah subhanahu wa ta'ala les va a poner a ustedes a prueba con un río. Les dice cuál es la prueba. Y dice: el que tome de ese río, el que beba de ese río, no podrá acompañarme a la batalla, excepto aquel que tome un poquito así con la mano, así como quien dice, una bocanada de agua, puedan seguir conmigo. A pesar de que él les dice lo que va a pasar y les pone en alerta, cuando ellos llegan al río, después de haber cruzado una distancia bastante grande, sienten sed y se lanzan a tomar agua en cantidades grandes hasta que se sacian su sed y se lavan del calor, ¿no? Entonces, excepto un grupo minúsculo, y era un ejército como de 8,000 guerreros, salen y ellos fallan en pasar la prueba, no pasan la prueba que Allah subhanahu wa ta'ala les pone, excepto un puñado de hombres, 300 y pico, y salen con este comandante del ejército a enfrentarse al ejército de Goliat. Entonces, cuando llegan a los dos frentes, ¿qué es lo que había la costumbre? Eran los duelos iniciales antes de la batalla. Entonces, Goliat, que era, o Jalut, como está mencionado en el Corán, Jalut y David y Goliat, desafía al ejército de los creyentes y dice: ¿Quién de ustedes va a salir a un duelo conmigo?
Y Goliat era grande físicamente, Jalut era grande, y dentro del ejército de los creyentes ya estaban con temor porque se enfrentaron a un ejército gigantesco enemigo. En una narración dicen 25,000 y ellos eran como 300 y pico de hombres. Entonces sale David, que era muy joven, pequeño, ¿no? Sin mucha fuerza, a enfrentarse a Goliat, y ni siquiera tenía una espada, sino que sale con una piedra y una onda. Esa onda son, para las hermanas que no sepan qué son las ondas, es algo de madera, ¿no? Que tiene una forma donde tiene un palito y arriba tiene como un medio arco, un medio círculo, y tienen un tipo de, bueno, hoy se ponen plásticos o algo de caucho, pero en ese entonces era de cuero, y le pone una piedra, y entre los creyentes de las filas de Talut, de Saúl, me parece que es su nombre en español, la gente estaba con miedo y dijeron: La taqata lana al-yawma bi Jalut, nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentarnos a Goliat. Y un grupo minúsculo de ellos dicen, esta es una citación importantísima, hermanas, que dice: ¿cuántas veces un grupo minúsculo ganó a un grupo grande con el permiso de Allah? كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Eso está en el Corán, en Surat de la Vaca. Y sale luego David con esta piedra, le apunta, y Goliat le dice: yo no quiero matarte, y el otro le dice: yo en cambio sí. Entonces, porque Goliat veía que ese no era un oponente conveniente para él. O sea, ¿qué van a decir? El grande le mató al chiquito. Pero en cambio, David tenía en su corazón la fuerza, la valentía que nació de la fe. Y con esa piedra, David apunta a Goliat, le noquea, y el rato que mata a Goliat, el ejército enemigo ve que un joven adolescente pequeño venció a Goliat. Entonces dicen: si este hombre pequeño venció a Goliat, ¿qué va a hacer ese resto de 300 y pico de hombres en contra de nuestro ejército? Entonces el ejército de Goliat se retira, y así es como venció este grupo pequeño de creyentes. Ni siquiera es el grupo, sino un hombre, un joven, y no es ni siquiera un hombre completo en su madurez, sino que era un joven todavía en su periodo de adolescencia quizás, el que Allah subhanahu wa ta'ala le dio la victoria. Entonces, algo similar a esta historia de David y Goliat sucede también en el tiempo de Rasul sallallahu alaihi wasallam, en lo que es la batalla de Badr, que es la que inshallah vamos a explicar ahora con el permiso de Allah. Y como les digo, hermanas, es para que nosotros, que nos toca vivir en un medio opuesto y que nos vemos muchas veces únicas, débiles, sin protección, tener que enfrentarse a decir al jefe: quiero usar mi hijab, o deme un permiso porque quiero rezar. Entonces es estas situaciones que están mencionadas en el Corán lo que nosotros buscamos aprender para aplicar en nuestra vida como muslimín, como creyentes que
nos toca vivir. Bueno, entonces entrando ya en la historia de la batalla de Badr, como les había mencionado en la clase anterior, esta batalla se da después de que los musulmanes emigran de Meca a Medina. Ellos estuvieron viviendo en Meca por 13 años, donde fueron perseguidos, donde les torturaron, les quitaron sus pertenencias, se quedaron prácticamente en la calle, muchos de ellos, y la situación era bastante delicada para los musulmanes. Entonces desciende la orden de Allah de que los creyentes musulmanes de Meca deben salir a Medina y establecer ahí el primer estado islámico donde iba a gobernar con la ley de Allah, y tenían ya ellos una presentación como nación, ya eran una umma, una nación de creyentes. Entonces, en esa inmigración que se da, a pesar de que ya se establecen allá, todavía quedaban unos pocos musulmanes en Meca y seguían siendo maltratados y torturados, y la gente de Meca, enemigos del Islam, se quedaron con las propiedades de los musulmanes, que les quitaron a la fuerza, y lo que no les quitaron a la fuerza vis-a-vis simplemente fue cuando ellos salieron huyendo a Medina. Ellos simplemente entraron a las casas de los musulmanes, les saquearon y sacaron sus pertenencias y se adueñaron prácticamente de todo lo que los musulmanes habían dejado atrás. Entonces, en esta situación hay un dolor interno que sienten los musulmanes, una situación de opresión, de que no podían levantar cabeza, de que estaban siempre en la desventaja de estar perseguidos, no poder actuar, una situación bastante humillante y difícil. Y más que nada, o sea, se quedaron sin nada, Entonces, algo que cabe recalcar aquí, hermanas, una situación muy hermosa que se dio cuando emigraron los musulmanes de Meca a Medina. Les reciben los medinenses, que pasaron después a tener el nombre de Ansar. El Rasul les puso el nombre de Ansar, que quiere decir los que dieron la victoria, los que dieron el buen recibimiento a los musulmanes emigrantes. Entonces, tenemos al inicio de la vida del Islam dos grupos: un grupo de emigrantes que se llaman al-Muhajirin, y otro grupo de Ansar, que son los que reciben a sus hermanos. Entonces, unos son inmigrantes y otros son residentes de Medina. Entonces, los que vienen de Meca a Medina vienen pobres, vienen sin pertenencias, vienen en una situación como hoy también un inmigrante que va a cualquier otro país. Normalmente habrá sus excepciones, pero normalmente van inmigrantes en situaciones económicas bastante difíciles. Entonces, el Rasul sallallahu alaihi wasallam toma la iniciativa de hacer una relación entre los inmigrantes y los medinenses, ¿no? Una relación de hermandad. Entonces dice, de hoy en adelante tú vas a ser hermano de este. O sea, cada dos personas pasaban a ser hermanos.
Entonces el uno le recibía al otro en su casa, le hospedaba, le ayudaba y lo hicieron de tan buena fe que muchos de ellos ofrecieron a sus hermanos lo poco que tenían, otros tenían bastante, podían ofrecer bastante, ofrecieron trabajo, ofrecieron dinero para que puedan comenzar algunos negocios pequeños. Y hay muchísimas historias de esto, hermanas, cómo se inició este primer grupo islámico en Medina, o sea, se inició así, con mucha dificultad y debilidad. Y subhanallah, después, cómo Allah abrió las puertas a muchos de ellos y se enriquecieron, Allah les dio bastante riqueza con la que ellos ayudaban a sus otros hermanos y tenían una sociedad islámica bastante interaccionada, fuerte entre sí por las ayudas que se daban los unos con los otros. Entonces, porque lo que pasó es que los que emigraron, muchos de ellos luego pasaron a tener más posibilidades económicas que los que estuvieron residentes. Uno de ellos, por ejemplo, es Abdurrahman ibn Auf, famosísimo por su generosidad, daba tanto a los creyentes que el Rasul sallallahu alaihi wasallam le dijo, le vaticinó, le dio la buena noticia que él era, inshallah, de la gente del paraíso, porque hubieron 10 personas con las que Allah les anunció que entrarían al paraíso. Hay 10, se llaman al-Mubashiruna bil Jannah, son 10 que Allah dio con nombres, quienes eran los que iban a entrar, o sea, tenían la certificación de que ellos eran gente del paraíso. Entre ellos, como digo, Abdurrahman ibn Auf, que apoyó muchísimo. Bueno, pero esto, como digo, tomó un tiempo. Ahora, ¿qué pasó al inicio? Al inicio, como es lo que estamos hablando de la batalla de Badr, eso fue al muy inicio que estuvieron radicados ya en Medina. En una ocasión le llegó la noticia al profeta sallallahu alaihi wasallam que había una caravana de los árabes de Meca que estaban saliendo estaba regresando, mejor dicho, desde Damasco, porque ellos tenían la costumbre anual de salir una caravana, o mejor dicho, 2 viajes que hacían las caravanas muy notorios de invierno y verano, entre lo que es Meca, Medina, toda esa área de la península arábiga, hacia el norte, el noroeste, que era Damasco, y traían mercadería. Entonces vendían mercadería y traían mercadería, etc. Entonces ese dinero, en este caso la caravana que ellos estaban llevando, era mucho de eso era de lo que los propios musulmanes dejaron atrás y querían recuperar algo del dinero que ellos habían perdido. Entonces llega la orden de Rasul sallallahu alaihi wasallam que ellos iban a ir a recaudar o recuperar ese tipo de los bienes que en este caso Abu Sufyan era el que estaba llevando esta caravana de regreso hacia Meca. Entonces, un grupo pequeño de musulmanes, que eran 300 y pico, también muy similar a la historia inicial que hablamos de David y Goliat, 300 y pico, 313, 314 hombres, son los que salen a recuperar. Inicialmente la orden era recuperar sus bienes, ¿no?, de la caravana que estaba trayendo
Abu Sufyan. Pero lo que Allah subhanahu wa ta'ala quería era otra cosa muy diferente. Allah quería que se dé la batalla de Badr porque quería que aniquilar a las cabecillas de los incrédulos que seguían haciendo una batalla campal a los musulmanes. Entre ellos está Abu Jahl, que no es su nombre, sino es su apodo, Abu Jahl, que pasó a la historia como el faraón de esta umma. O sea, era tan cruel y tan malvado. Él perseguía al profeta Muhammad ﷺ, perseguía a los musulmanes, ultrajaba a los musulmanes, torturó. Bueno, era como digo, un faraón, ¿no? Ya mencioné en una clase anterior que el peor hombre que pisó la faz de la tierra es el faraón de Egipto, que estuvo en el tiempo de Musa, en el tiempo del profeta Moisés, la paz con él. Entonces, Abu Jahl se considera el faraón de esta umma, el faraón de esta nación del Islam, que nos hizo la guerra a los primeros musulmanes, y entre ellos habían otras cabecillas también, Umayya bin Khalaf, bueno, algunos otros, y Allah lo que quería es que dar fin a estas personas malvadas y crueles. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le da la orden a Rasul sallallahu alayhi wa sallam de que esto no es un rescate de la caravana, sino lo que va a ser es una batalla. Obviamente los musulmanes no estaban preparados para esta batalla, no tenían los medios para comenzar, ¿no? No tenían los medios para comenzar. No tenían suficientes armas, ellos fueron con muy poquitas espadas, pero con una voluntad férrea y una fe muy grande en Allah subhanahu wa ta'ala para este encuentro. Ahora, vamos a leer las ayat. Vamos a leer las ayat de esta batalla. Miren, aquí dice Allah: cuando tu Señor inspiró a los ángeles, estoy con vosotros, dar firmeza a los que creen. Yo arrojaré el temor en los corazones de los que no creen. Por lo tanto, ¿no? De ahí da las especificaciones, Allah subhanahu wa ta'ala da las especificaciones a los ángeles de cómo es lo que ellos deben actuar. Miren, cuando el Rasul sallallahu alayhi wa sallam les dice a los sahabas que tienen que ellos salir a enfrentarse, la reacción de los sahabas fue: no estamos armados y ellos, el enemigo, en número nos supera 3 veces. Ellos eran 313, 14, los otros eran más de 1000, muy bien armados, con caballería, monturas, ¿no? O sea, todo preparado, porque ellos sí vinieron preparados. Ellos sí vinieron preparados cuando escucharon que iban los musulmanes a ir al rescate de la caravana. Entonces ellos sí se prepararon, salieron con hombres y armas y caballos y todo lo que necesitan para enfrentarse. Entonces los musulmanes vieron eso y tenían un poco de temor y preferían no dar ese paso. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta aya del Corán, dice: y cuando Allah os prometió
que uno de los dos grupos sería vuestro, o sea, vencería, y pretendías que fuera el que no tenía armas, pero Allah quería hacer prevalecer la verdad, con sus palabras y aniquilar a los renegados. Entonces, aquí en esta ayah 2:7, es donde vemos que Allah subhanahu wa ta'ala quiere que se dé esa batalla, quiere que la verdad del Islam prevalezca y no simplemente ir con la intención de tener un botín, un botín nada más, sino que que prevalezca la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Luego, cuando ellos se ven que son una minoría, Allah hace descender, dice, 1000 ángeles. Algo hablamos de esto en la clase anterior. Allah hace descender 1000 ángeles iniciales para que, obviamente, los ángeles eran para fortalecer a los musulmanes y que los enemigos les vean a ellos como un número similar, ¿no? Como les vean un número similar y que no les vean como como minoría, como pocos guerreros, sino que vean que hay un grupo similar en la batalla. Eso para que vean quién los Quraishíes, los que son enemigos del Islam, por un lado. Por otro lado, los musulmanes ven que están apoyados por estos ángeles y también ellos sienten una tranquilidad, una fortaleza. Entonces eso fue el inicio. Luego Allah subhanahu wa ta'ala hace descender 3000 ángeles dentro de la batalla y les dice, si ustedes permanecen firmes ante esta situación, Allah subhanahu wa ta'ala hará descender 5000 ángeles que serán de apoyo, un número de ángeles que les va a apoyar en general. Entonces, 1000 iniciales que son los que al inicio de la batalla, antes de que comience la batalla, el enemigo ve que hay un grupo de ejército que ellos no saben que son ángeles, obviamente, ¿no? Ellos no saben, pero ven que hay un número igual. Y luego también dentro ya cuando se inicia la batalla descienden 3000 ángeles y luego son en total 5000 que Allah subhanahu wa ta'ala les dice, les daré un apoyo extra después si ustedes perseveran dentro de las filas. Ahora, hay unos detalles, hermanas, que se dan antes de la batalla, que son milagros que Allah subhanahu wa ta'ala otorga a los musulmanes. Y aquí quiero que ustedes traten de captar esto, tomen notas si es que me han seguido la sugerencia de tener un papel y un lápiz. Y si no, pidan a Allah que les ayude a memorizar estas cosas y que estén en su corazón para cuando ustedes tengan dificultades, se acuerden de estos detalles, ¿no? De cómo Allah da el triunfo al creyente de la nada. Solo es la intención que hace el creyente de salir a enfrentar a la situación adversa, en este caso enemigos, pero a lo que se refiere a nosotros cuando nos toca enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles, acordémonos de estos milagros que Allah subhanahu wa ta'ala hace a los creyentes. Miren, esto se da en un lugar que se llama Badr y por eso es que se llama, esta batalla se llama la batalla de Badr, es por la localización donde se da. Es desierto, ¿no? Muy poca agua, había unos pocos pozos de agua. Entonces los musulmanes llegan la noche anterior,
antes que los quraishíes, cogen un poco de agua del pozo, tienen un poco de reservas de agua y tapan los pozos como táctica de guerra para que cuando vengan los quraishíes no tengan cómo proveerse de agua para la sed o para lo que tengan, los usos que necesiten. Llegan también en una situación de angustia, ¿no? La gente está angustiada porque tengo que entrar a una batalla y no estoy con suficientes armas, todas las desventajas que ustedes pueden imaginarse. Entonces, lo primero que pasa esa noche es que Allah subhanahu wa ta'ala dice, les permite que tengan un sueño, un descanso. Ese sueño que Allah les permite tener es para desconectarse un poco del estrés que tiene, lo que ocasiona el saber que uno va a entrar en una batalla. Entonces, Allah quiere que ellos descansen. Entonces, les permite que ellos tengan un sueño reparador. Todos al mismo tiempo duermen, ¿no? Eso también es un milagro, porque a veces en una misma casa, por ejemplo, papá, mamá y unos hijos, no todos duermen al mismo tiempo. Diferentes horas, y unos se levantan durante la noche por A o B circunstancias, tienen que estudiar, tienen que hacer un trabajo, o simplemente le da insomnio, un montón de cosas, ¿verdad? No es muy fácil hacer que un grupo tan grande como de 300 y pico de personas duerman al mismo tiempo. Allah subhanahu wa ta'ala les da un sueño reparador, pero no un sueño tan profundo de que les desconecte de la realidad, que están enfrentando al enemigo que está más allá. ¿Ya? Les da un sueño, pero un sueño reparador, pero que ellos, si es que escuchan que viene alguien, ellos puedan levantarse a defenderse, ¿no? Entonces, ese es el primer milagro que ellos tienen, un sueño reparador. Pero también, hermanas, tengamos en cuenta, o les cuento, mejor dicho, que el shaitán, el demonio, Iblis, todos estos nombres, el shaitán, Iblis, demonio, no estaba cruzado de brazos. Él estaba, antes de esto, tomó una figura humana, se materializó, el demonio se materializó con la figura de un hombre que se llamaba Suraqa. Y él fue al grupo de los quraishíes y les dijo, obviamente ellos no sabían que era el demonio, simplemente vieron que es Suraqa, que era un miembro más de los quraishíes, y les dijo, yo voy a darles el apoyo total en esta batalla, yo voy a estar con ustedes en las filas, les prometió, les fortaleció, les ayudó con ideas, maquinación, ¿no? Entonces, quizás esto para algunas hermanas les pueda parecer un poco fantasioso, porque no están quizás acostumbradas a hablar o saber que hay un mundo paralelo al nuestro, tangible, que nosotros alcanzamos a ver solamente a otros humanos iguales a nosotros. Pero hay otro mundo intangible que es el mundo de los ángeles y el mundo de los jinns o los demonios o los genios, porque los genios son los jinns cuando toman la decisión de ser crueles, son los demonios.
cuando toman la decisión de, no crueles, sino incrédulos, cuando toman la decisión de ser musulmanes, son jinns. Entonces, por eso, hermanas, hay del mundo de los genios, hay un grupo que son demonios y un grupo que no son demonios, que son creyentes, como musulmanes, como nosotros, ¿ya? Pero eso es otra clase, pero solo les dejo con la inquietud. En este caso estamos hablando del demonio mayor, Iblis, que todos, el diablo, que sabemos, Allah nos proteja de él, a'udhu billah minash shaitanir rajim. Él toma una figura humana y les dice, como les digo, les ayuda a la planificación de la guerra en contra de los musulmanes. Luego, él utiliza una táctica. Los demonios, hermanas, pueden entrar en los sueños de los seres humanos. Por eso es que uno, antes de dormir, debe recitar Ayat al-Kursi, que hablé hace unas clases atrás, y recitar las últimas 3 suras del Corán como protección. Entonces, el shaitán esa noche logra entrar en los sueños de los compañeros, de los combatientes muslimín, y les hace creer que ellos entran en un estado de impureza sexual, en estado de janaba, ¿no? Les hace pensar, les insinúa un sueño erótico y ellos entran en estado de janaba. Entonces, cuando los musulmanes despiertan, sucede que todos estaban en estado de janaba, ¿no? Pero, como dice Allah en el Corán, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Ellos complotan, pero Allah es el mejor de los planificadores. Allah hace descender una lluvia. Imagínense lluvia en el desierto. Eso es muy raro, hermanas. Pasa una vez al año en países donde el desierto es, digamos, su naturaleza. Llueve una vez al año o 2 al año. Muy rara vez llueve. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala hace descender lluvia esa noche para que los musulmanes recojan agua, tengan agua y se puedan purificar. Aquí sacamos de esto, vamos a sacar muchas lecciones, pero en este caso es el estado de purificación que el musulmán debe mantener siempre. Incluso en este caso, hermanas, que era una batalla, una situación difícil, donde es desierto, de donde iban a sacar agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, el estado de purificación del musulmán es esencial. Por eso, Allah nos enseña a lo que se llama el ghusl, el baño completo, en estado de cuando ha habido relaciones maritales, o en el caso de las mujeres después del puerperio, o en el caso de después de la regla, que es decisivo tomar un baño, y luego el vudú diario, la ablución antes del salat, y el uso de agua cuando uno va a usar el baño. Entonces esto, hermanas, si en la guerra Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender el agua para purificarles, ¿ya? ¿Qué vamos a decir nosotros que tenemos ahora llaves, solo abrimos la llave y cae agua? Toda la facilidad. Entonces, esto es una enseñanza que el musulmán debe estar siempre en un estado de purificación. Siempre debemos estar en limpieza, en lo que se llama en árabe en el estado de tahara, purificación. Bueno, seguimos con el milagro, los diferentes milagros que Allah dio a los musulmanes en esa batalla. También esta agua era una purificación del rijs, del shaitán, de toda malicia que el shaitán puede ocasionar. Entonces,
fue una purificación. El agua es una purificación. También aquí, hermanas, cuando alguien está enfurecido, alguien tiene iras, es aconsejable que la persona haga wudú, porque el hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam dice, el agua, la ira es como el fuego, y el fuego se apaga con agua, ¿ya? Entonces, cuando uno está enfurecido, en un estado de muchísimas iras, lo mejor es hacer wudú, y si puede bañarse, mejor báñese, ¿no? Esto es un consejo que sacamos de estas historias, porque esto no es solamente saber qué es lo que pasó en la batalla de Badr, sino, como dije hace un rato, es ver esto cómo se aplica a mi vida cotidiana, qué es lo que yo, como musulmana, puedo aplicar en mi vida diaria. Entonces, eso es un consejo que se puede aplicar, inshallah. Luego, hermanas, otro milagro que Allah da a los creyentes. Allah otorga fortaleza y sosiego al corazón de los musulmanes, lo que se llama en árabe rabt al-qulub. Rabt al-qulub. En realidad, la traducción literal de rabt al-qalb quiere decir amarrarse el corazón. Amarrarse el corazón. Y esto también sucedió, hermanas, con la historia de el profeta Moisés, cuando su mamá, la madre de Musa, alayhi salam, nace Moisés y querían, el faraón de Egipto andaba asesinando a todos los niños recién nacidos, porque tuvo un sueño que anunciaba que de los hijos de Israel iba a haber un hombre que le iba a destronar y iba a acabar con su reinado. Entonces él dio la orden de que todos los niños varones que nacen tenían que ser asesinados. Entonces la madre de Musa, alayhi salam, Allah le instruye a ella que ponga a su hijo en un cesto y le ponga al río Nilo para salvarle. Entonces, eso no es algo que una mamá normal va a hacer, poner a su hijo para protegerle en un río como el río Nilo, que es un río grande, ancho, caudaloso, y lanzarle ahí al hijo así, ¿ya? Entonces, ¿por qué ella tiene el coraje de hacer eso? Porque Allah dice en el Corán, Laula an rabatna ala qalbi ummi Musa. O sea, si no fuera porque Allah, el término, traducción exacta sería amarró el corazón de la madre de Musa, ella no hubiera podido soportar hacer eso con su hijo. ¿Ya? Entonces, lo mismo, hermanas, cuando ustedes tengan una situación difícil en su vida, invoquen a Allah, que Allah amarre su corazón para bien, ¿ya? Que Allah ponga fortaleza en su corazón, porque muchísimas veces en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, situaciones desgarradoras, situaciones muy difíciles de enfrentar, ¿ya? Y uno siente que se va a quebrar ante esa situación, siente que va a desfallecer, siente que tiene las de perder. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pedir, hermanas? Recuerden esta súplica. Oh Allah, amarra mi corazón como amarraste el corazón de la madre de Musa, ¿no? Entonces quiere decir que uno pide a Allah ayuda, fortaleza en su corazón, seguridad, tranquilidad, sosiego para poder enfrentar la situación difícil que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en el camino. Entonces eso fue otro de los milagros que Allah hizo a los creyentes. Luego, otra cosa,
con la lluvia, todo esto son milagros de la lluvia, ¿no? Que estamos mencionando. Cuando cayó la lluvia en el desierto, no sé si alguien de ustedes ha conocido el desierto, pero algo similar es, por ejemplo, la arena de la playa, ¿no es cierto? Vamos a una playa y vemos la arena, se le hunde a uno el pie, uno pisa y se hunde los pies en la arena. Entonces, si vamos un poco más, caminando más hacia la orilla y la marea está baja, vemos que la arena se ha fortalecido. Entonces, incluso hay avionetas, hace muchos años atrás, recuerdo mi padre me contaba esa historia, cuando no había tráfico, digamos, no había carreteras a la costa aquí en el Ecuador, él solía ir en avioneta que aterrizaba en las playas, en las costas del Ecuador, en la playa, ¿ya? Porque eso se hace durísimo, se hace bastante duro, como una digamos, una calle hoy día asfaltada. Entonces, con la lluvia que Allah hizo descender esa noche, la arena del desierto se fortaleció, se endureció y podían, en este caso, ellos no hundirse en la arena. Y los que tenían caballo no se hundían tampoco las patas de los caballos o los camellos en la arena y tenían mayor facilidad para poder movilizarse. Entonces, esto fue otro de los milagros que Allah dio con la lluvia que hizo descender. Entonces, con la lluvia ellos recogieron agua, se purificaron, hicieron ghusl, se purificaron de su estado de impureza que estaban y sirvió, como digo, para fortalecer la tierra. Luego, esto de las cosas tangibles que se dieron. Paralelo a eso, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala dice en estas ayat, ustedes pueden leer, hermanas, estos en Surat al-Anfal, que son las botines de guerra, está en las ayat iniciales, todo esto está desde la aya 9 para abajo. Está desde la aya 9 para abajo, ustedes pueden, no está en este detalle, pero están mencionadas estos puntos que les estoy explicando. Luego Allah subhanahu wa ta'ala les dice a los ángeles, ya esto es la parte intangible que no se puede ver, Allah ordena a los ángeles que sirvan de apoyo a los musulmanes y les dice Allah a los ángeles, sepan que yo, Allah, estoy con ustedes y ustedes, ángeles, tienen que apoyar a estos creyentes que van a entrar a la batalla. Y el mayor, según mi punto de vista, humildemente, que Allah subhanahu wa ta'ala hace el favor, este milagro maravilloso que Allah dio a los creyentes, hermanas, dice que Él puso en el corazón de los quraishíes enemigos el pánico. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Y Allah lanzó, dice, qadafa lanzó, puso en el corazón de ellos el pánico. Y eso es una arma poderosísima que Allah utilizó no solo en esa batalla, sino en otras batallas más. Puso el pánico en el corazón del enemigo, a pesar de que ellos eran mayoría, a pesar de que ellos tenían todas las de ganar, el ejército bien armado, todas las de ganar, por donde se le podía ver. Pero Allah puso en el corazón de ellos el miedo. Y esto también, hermanas, es otra cosa que ustedes pueden aplicar en su diario vivir. Cuando ustedes se enfrentan
a gente que se opone a su Islam, a su religión, quieren botarles del trabajo, les maltratan por su Islam, o ustedes están en una situación ustedes son los empleados, ustedes no son los jefes. Cosas así, ustedes pueden pedir a Allah que ponga en el corazón de ellos el miedo como protección para ustedes. Entonces, todo esto, hermanas, son tácticas que ustedes pueden aprender para su vida personal, cómo ustedes pueden manejar los problemas y las dificultades, cómo pueden salir adelante. Estas son cosas que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán para nuestro beneficio, no solo en estado de guerra frontal. Eso obviamente esta es una sura de la guerra, pero como dije, esto es aplicado a nuestro diario vivir, ¿no? Luego, Allah subhanahu wa ta'ala, no solo eso, sino que les enseña a los ángeles y también a los musulmanes las tácticas de batalla, las tácticas de guerra, donde ellos deben golpear para poder vencer al enemigo. Y les da dos órdenes específicas, que sea sobre la nuca, por atrás, no por delante, sino por atrás, porque ahí la persona ya muere. Y la otra, que les golpeen en esta parte de los dedos, porque con la mano es como ellos solían agarrar las espadas. Entonces, si ya no tienen estos dedos, ¿cómo van a agarrar las espadas? Entonces, esas fueron dos tácticas de guerra que Allah subhanahu wa ta'ala enseñó tanto a los ángeles como a los musulmanes. ¿Ah? También de ahí sigue, ¿no? Hay otra parte de que Allah sigue explicando las órdenes. Dice que no den la espalda, dice Allah a los musulmanes, que no den la espalda al enemigo, que no den la espalda al enemigo, que no salgan corriendo de la batalla. ¿Cuántas veces nosotros, hermanas, salimos corriendo de una situación? No damos la cara, tenemos miedo. Pidamos a Allah que nos ayude, ¿no? Pidamos a Allah que nos ayude a enfrentar y que quede claro. Y miren, hermanas, a veces, les voy a contar una anécdota personal que pasó hace muchos años. Mi hija mayor tenía 12 años y ella decidió usar hijab por su cuenta. Nosotros como padres pensábamos que no había nadie que usa hijab en su escuela. Ella era la única niña musulmana. Estaba ya no en la escuela, sino en primer curso. Y un día dijo, no, mamá, yo me pongo mi hijab, y se fue con hijab al colegio. Era un colegio supuestamente secular, pero los dueños españoles católicos tenían una imagen gigante a la entrada. No enseñaban religión ni nada de eso, pero mi hija regresó ese día llorando, sin hijab, y me dijo, nos contó que el rector del colegio le mandó a llamar y le dijo, sácate ese velo o ese trapo, no me acuerdo, y tú no puedes usar esto aquí en el colegio. Si quieres, puedes usar en tu casa y cosas por el estilo. Para nosotros, como padres, era la primera vez que teníamos una situación o sea, nunca habíamos tenido una experiencia de esas. Y recuerdo que justo antes de eso, era Ramadán,
y vinieron unos periodistas a hacer un reportaje de Ramadán y de los musulmanes en el Ecuador. Y le tomaron una foto a mi hija pequeñita y le sacaron en primera plana de la revista y con hijab, y decía el título Musulmanes en el Ecuador. Entonces mi esposo cogió esa revista y nos fuimos con esa revista al colegio y pedimos hablar con el rector, y el rector, un señor español, católico acérrimo, se puso en una posición. Miren, así nos dijo, miren, si tanto es el asunto de su velo, yo cargo con la culpa de que su hija no se ponga el velo, y ustedes tranquilos, yo cargo con esa culpa ante Dios, no se preocupe, pero aquí su hija no va a ponerse el velo y no le aceptamos con velo. Entonces mi esposo sacó la revista y le mostró así y le dijo, mire, los que escribieron este reportaje les interesaría muchísimo escribir un reportaje similar de lo que sucede en este colegio. ¿Cuál creen, hermanas, que fue la reacción de ese rector? Dio paso atrás en su posición inicial y nos dijo, bueno, si es que quiere usar el velo, que lo use nomás. Y mi hija usó su velo hasta sexto curso. Eso fue en el primer curso de ese colegio, y ella siguió usando hasta que se graduó. En realidad no se graduó ahí porque se graduó en el Líbano después, pero fue hasta quinto curso que ella estuvo en ese colegio usando su velo, y él tuvo que tragarse sus palabras y aguantarse ver a mi hija con su velo todos los días durante 5 años. Entonces, muchas veces, hermanas, a lo que voy con toda esta historia es que uno debe hacer el esfuerzo, pequeño esfuerzo, pero Allah es el que da el triunfo. Yo podía haber cambiado a mi hija del colegio, podía haber ido a otro colegio, buscar otra opción para ella, ¿no? Total, lo que más hay son colegios, pero es el esfuerzo que uno tiene que hacer en un momento dado, un pequeño esfuerzo, y Allah le da el triunfo a uno. Entonces, lo mismo para ustedes, hermanas, lo mismo para ustedes. Hagan su pequeño esfuerzo y Allah es quien da el triunfo al final. Bueno, siguiendo con esto, no dar la espalda. O sea, ¿qué podíamos nosotros ese día haber dado la espalda? Le hubiéramos dicho a nuestra hija, sigue nomás, no te pongas tu velo. Ya cuando salgas del colegio puedes poner tu velo, todavía eres pequeña, qué sé yo. ¿No? Entonces, uno no debe dar la espalda, hermanas. Uno debe pedir a Allah la fortaleza para poder enfrentar la situación, y Allah subhanahu wa ta'ala es el encargado de darnos el triunfo, inshallah. Luego, hermanas, de esta batalla, cuando ya se inició, ya vamos a ir ahorita a la última parte, que es el inicio, y esto todo fue antes de la batalla. Cuando ya se inició la batalla, el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo, antes de entrar a la batalla, fue a pedir a Allah, y rogaba a Allah subhanahu wa ta'ala que le dé el triunfo, porque si no le daba el triunfo, Allah, el Rasul sallallahu alaihi wasallam decía, no podrás, ya Rab, no es que no podrás, sino que no serás
adorado en esta tierra. Ya Rab, ayúdanos en esta batalla. Y porque habían muchos observadores en el resto de Arabia, como hoy, si se da una batalla en algún lado, la gente estamos siguiendo las noticias, ¿no es cierto? Ahora hacemos por internet o por nuestros teléfonos celulares, etcétera. Pero en ese entonces no había eso, pero igual las noticias de alguna forma llegaban. Y era la imagen también de los musulmanes y más que nada el concepto de la creencia del monoteísmo puro. Entonces el Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuando hizo el dua, salió, cogió un puñado de tierra, cogió el puñado de tierra con su mano y lanzó en dirección a el ejército enemigo. ¿Qué pasó, hermanas, cuando él lanzó? Si ustedes cogen un poco de tierra y lanzan, ¿a qué distancia va a caer esa tierra que ustedes lanzaron? ¿2 metros? 3 es ya muchísimo, no va a llegar a 3, la verdad. No tenemos tanta fuerza, pero bueno, ya. Allah dice en el Corán, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Quiere decir, no fuiste tú el que lanzaste la tierra cuando lanzaste, sino el que lanzó fue Allah. Quiere decir que el Rasul sallallahu alaihi wasallam cogió el puñado y le lanzó, pero Allah hizo que ese puñado de tierra llegue a los ojos de los enemigos que estaban a un montón de metros de distancia, hermanas. ¿Ya? Eso les entró en los ojos a algunos, les entró en la boca a otros, les entró en la nariz a otros, ¿ya? Y eso les causó una desconcentración inicial al enemigo. Luego, cuando ya se enfrentaron los dos ejércitos, ya estuvieron frente a frente, en ese momento descendió Jibril, alayhi salam, el ángel Gabriel, con el ejército de ángeles, que los musulmanes no vieron. Pero ¿quién pudo ver? El demonio que estaba en la fila enemiga. Él vio descender a Jibril con el ejército y ese momento escapó y les dijo a los Quraishíes, yo sé lo que ustedes no saben y yo sé esto cómo va a ir, entonces mejor me desaparezco. Y se fue y les abandonó después de haberles prometido de que les iba a ayudar en la guerra y que él iba a fortalecerles y que él va a estar ayudándoles, bla, 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 todas esas promesas que el shaitán hace siempre. Y hay un dicho del Corán, no es un dicho, una ayah del Corán donde el shaitán dice, yo en el día del juicio final, cuando se enfrente a la gente, va a decir, yo les prometí, pero yo no tenía sobre ustedes ninguna fuerza, injerencia. Yo les invité nomás y ustedes me siguieron, pero no es que yo les obligué a que me sigan. Y también yo les prometí y no les cumplí. Pero lo que promete Allah sí cumple. Entonces, esa es una característica del shaitán que creo que deberíamos dar una clase sobre el shaitán y sus características. Inshallah, Allah nos ayude para conocer cómo el shaitán susurra al ser humano, cómo le hace caer, cómo le embauca en ciertas situaciones difíciles, ¿no? Y después traiciona, abandona a la gente a su suerte. Entonces, luego, hermanas, se dio la batalla y terminó con el triunfo de los musulmanes por la gracia de Allah. Murieron estas cabecillas, Abu Jahl y todo su séquito de gente perversa y malvada que ultrajaba y torturaba y complotaba en contra de los musulmanes. Todas esas cabecillas murieron en la batalla de Badr. Porque, como digo, Allah dice en la sura en las primeras ayat de esta sura, Allah quiso que prevalezca la verdad.
Allah quiso que prevalezca la verdad. Y terminó con el triunfo de los musulmanes. Murieron muchísimos de los incrédulos, unos pocos cayeron prisioneros y la victoria es de Allah. Entonces, hermanas, ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que ustedes hayan aprendido algo de cómo manejar las situaciones difíciles que ustedes, no solo ustedes, todos nosotros, los musulmanes, a lo largo del tiempo, de la historia, sea que estamos en países musulmanes o estemos en países no musulmanes, siempre va a haber las pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala y cada uno de acuerdo a su fe y de acuerdo a su nivel de madurez en el corazón en cuanto a su religiosidad y su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermanas, recuerden lo que hemos visto en esta clase de hoy, que lo importante es estar en compañía de Allah. Lo importante es estar al lado del vencedor, que es Allah subhanahu wa ta'ala, lo que se llama en árabe ma'iyyat Allah. Estoy del lado de Allah, que es el vencedor. En mi vida diaria, en mi situación, en mi vida de trabajo, en mi vida familiar, en mi vida, todas las experiencias que ustedes tengan en sus diferentes ámbitos, recuerden que lo que buscamos es complacer a Allah. Y si yo estoy del lado de Allah, tengo las de ganar. Aunque al principio tenga pérdidas, como fue en el caso de los musulmanes. Por eso es importante conocer la biografía del profeta Muhammad, la biografía de estos sahabas, cómo fue al inicio. Esto se llama en árabe sira, sirat al-Rasul, sirat al-Sahaba, la biografía. ¿Por qué? Eso se aplica a lo que nosotros vivimos. Estos son ejemplos de vida, son ejemplos de situaciones que nos pasa a nosotros similar. Entonces, ¿qué hizo el profeta en este caso? ¿Qué hicieron los musulmanes en este caso? Cosas similares, parecidas a lo que nosotros nos toca vivir. Entonces, el que está del lado de Allah va a vencer a la larga. Aunque al principio, como fue el caso de los sahabas y el profeta sallam, eran débiles, fueron torturados durante 13, 14 años que vivieron en Mecca y los primer tiempito que estuvieron en Medina, estuvieron débiles, pero después Allah les fortaleció cuando ellos fueron sinceros en su fe y en la aplicación de la ley. Y lo que hablamos en una clase también de anterior, sami'na wa ata'na, escuchamos y obedecemos. Y no tomamos de la religión, hermanas. Miren, este es un Corán, ¿ya? Es un código de vida. Quiere decir que nosotros como musulmanes debemos aplicar todo lo que está en este Corán. No vamos a decir, escuchemos bien, hermanas, no vamos a decir, yo del Corán acepto todo excepto esto. Esta parte yo no acepto. Quizás ustedes físicamente no van a decir esto, pero cuando ustedes dejan de cumplir un mandato de Allah, es eso lo que están haciendo. Están tomando de la religión solo lo que les conviene. Y lo que no les conviene no quieren tomar. Entonces es como que uno dice, no todo lo que está aquí en este Corán voy a aplicar. Entonces, eso primero es un haram muy grande, es un haram bien grande. Ustedes lo que pueden hacer es decir o pensar, yo, por ejemplo, tengo dificultad con el velo, pero no digo que el velo no sea obligatorio. ¿Por qué? Porque decir el velo no es obligatorio, estoy poniéndome, a'udhu billah, en posición de legislador de leyes. Esto es halal, esto es haram. Y eso solo puede hacer Allah. Entonces, solo lo que diga, yo tengo una dificultad con el velo.
Pero esa es una obligación, pero tengo una dificultad. Pido a Allah me ayude con esa dificultad. Pido a Allah me ayude a superar esta dificultad y tener temor a Allah más que tener temor a la gente. Porque muchas hermanas no usan el velo, a veces no porque no estén convencidas, sino porque el que dirán de la gente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta, y ahora que van a hacer su ruptura del ayuno en un par de horas, inshallah, pidan a Allah que ponga en su corazón el temor a Allah y que arranque de su corazón el temor a la gente. Que no tengan temor a la gente, hermanas. Que tengan temor a Allah. Eso es mi recomendación final de esta clase. Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala haya sido de beneficio. Pido a Allah acepte nuestros esfuerzos y nos haga cada vez mejores musulmanas. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, hermanos.